servicios inmateriales, arrendamiento de transporte y arrendamiento de criados domésticos. Ya sabemos que las dos últimas subdivisiones no serán objeto de nuestra materia, pues lo uno porque eso es ya derecho laboral, lo otro porque el contrato de transporte se verá más a profundidad cuando veamos contratos mercantiles. Y decíamos, después de haber visto esta presentación, que adentrados ya en el arrendamiento de cosas, que es a lo que nos vamos a dedicar concretamente en estas primeras semanas, adentrados en ese contrato de arrendamiento de cosas, el arrendamiento de cosas en Colombia, por cuenta de los accidentes legislativos, ha sufrido una especie de reclasificación de los bienes, o ha dado lugar a una reclasificación de los bienes, por lo menos de los bienes inmuebles. Debido a que el legislador ha sacado una serie de normas particulares para ciertos tipos de bienes. Entonces vamos a hacer un recuento histórico de eso. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico para entender bien qué fue lo que pasó. Teníamos el Código Civil, que el Código Civil fue expedido en 1887 y el Código Civil era el que regulaba de un todo y por todo el contrato de arrendamiento. El Código Civil no distinguió muy bien pues entre bienes muebles e inmuebles, corporales. No, él dijo se pueden arrendar cosas corporales e incorporales y apenas sí por allá trajo dos capítulos especiales relacionados a dos tipos de inmuebles. Un capítulo que se refiere a almacenes, casas u otros edificios. Entonces trae unas normitas relacionadas con ese tipo de inmuebles, almacenes, casas u otros edificios. Muy bien, hablando por almacenes, no lo que nosotros entendemos por almacén, porque lo que nosotros entendemos por almacén es una tienda y lo que en verdadero sentido se entiende por almacén es una bodega, un bodegaje, un almacenamiento, un lugar de almacenamiento. Entonces, almacenes, casas u otros edificios. Muy bien, ese es un capítulo. Y otro capítulo destinado a los predios rústicos, porque es que no es lo mismo arrendar un apartamento que arrendar una finca pues con un lago de pescados, por ejemplo, o con un corral con animales, o con gallinas, o con patos, o con una conejera, o con árboles, con quebradas, cosas por el estilo. Entonces el Código Civil no dijo voy a traer un régimen de arrendamiento para este tipo de inmuebles y otro tipo de arrendamiento para este otro. No, trajo un arrendamiento para todos los bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Lo que pasa es que al final, sí dice, hombre, sí voy a traer unas reglitas especiales para almacenes, casas u otros edificios y voy a traer unas reglitas especiales para predios rústicos. Dijéramos que puso allí el mojón de que había ciertos bienes a los que había que ponerle cuidado para efectos del arrendamiento. Pero en 1936, que ustedes creen que eso es prehistoria, pero eso pues en el mundo en el decurso de la historia eso fue ayer. En 1936 hay una reforma constitucional en Colombia y esa reforma constitucional es la que dice que ya no hay una libertad absoluta en materia económica y que el Estado colombiano, el gobierno nacional puede intervenir en la economía. Son cosas que uno hoy las ve demasiado fácil, pero llegar allá no fue fácil. El Estado estaba concebido para ser un Estado muy tranquilo, prestar servicios de policía, pero no, y pues para proveer justicia y bueno, las tres divisiones del poder público, pero poco más. Y entonces, en 1936 hay una reforma constitucional que dice que se garantiza la propiedad privada, pero que el gobierno podrá intervenir en la economía. Bien, en 1943 el Congreso de la República dicta una ley, la Ley Séptima de 1943, y esa ley le dice al gobierno, intervenga la economía en estos determinados puntos, con el fin de evitar la inflación, con el fin de mantener pues cierto rigor con la moneda. En fin, le traza un marco, era lo que se conocía como leyes marco, o se conoce como leyes marco. Por favor, intervenga la economía en estos puntos y le trajo pues una lista taxativa de puntos dentro de las cuales el gobierno, el ejecutivo, podía sacar decretos. Ese gobierno pues sacó normas allí relacionadas con la economía, pero en la década del 50, en
en esa década que va de 1950 a 1960, el gobierno nacional se da cuenta que él puede controlar la inflación regulando los cánones de arrendamiento, diciendo usted no me puede subir el canon de arrendamiento sino en tantos puntos. Ya no hay libertad absoluta. Miren que el gobierno puede intervenir en la economía, ya no hay libertad absoluta para yo subirle a una familia un determinado canon, o a un almacén, o a una bodega, o a una oficina, o a un consultorio. Ya no hay libertad absoluta. Entonces el gobierno empieza a sacar unos decretos en esa década del 50, del siglo XX. Y esos decretos fundamentalmente lo que pretenden es limitar las posibilidades del aumento del canon. Esos decretos se van sucediendo uno tras otro. Yo recuerdo de niño que por allá el 29, 30 de diciembre, hasta inclusive 31, todo el mundo esperaba, vamos a esperar el decreto del gobierno a ver qué dice en materia de arrendamientos. Y de pronto el aguinaldo, este año no se pueden subir los cánones de arrendamiento. Entonces, claro, se enfurecían los arrendadores, pero felices los arrendatarios. No se pueden subir los cánones de arrendamiento. Un año después el aguinaldo era para los arrendadores. Pueden subir hasta en tanto por ciento los cánones de arrendamiento. Entonces ya los que se quedaban eran los arrendatarios. Y esos decretos además aprovecharon para meter ciertas cositas de carácter procesal, ciertos problemitas que se iban presentando, y el gobierno aprovechaba para en esos decretos decir, bueno, que si el arrendador se niega a recibir el canon de arrendamiento, entonces que el arrendatario lo puede consignar en un banco para que no lo constituyan en mora de pagar el canon. Muy bien. Por otro decreto decía, bueno, en aquellos pueblos, entonces el banco será la caja agraria, en ese momento llamada la caja agraria. En aquellos pueblos donde no haya caja agraria, entonces en el pueblo más cerquita donde haya caja agraria. Y así, que la notificación se puede hacer por emplazamiento. Fueron decretos que fueron madurando uno tras otro y se fueron sucediendo uno tras otro. Esos decretos llegaron hasta 1983. 1983. Vamos a dejar aquí esta historia de decretos con los cuales el gobierno cada año ponía cositas, adobaba el contrato de arrendamiento. Y paremos en 1971. Ya sabemos que de la década de 50 hasta 1983 hubo un montón de decreticos que se iban sucediendo y derogando unos a otros, hasta llegar a 1983. Pero entre tanto, recordemos que en 1971 empieza a regir en Colombia un nuevo código de comercio. Colombia tenía un código de comercio que también se conocía como el Código de Panamá y rigió hasta 1971. En 1971 entonces llega un nuevo código de comercio que se conoce como el Decreto 410 de 1971. Decreto 410 de 1971. Y ese código mete la nariz en el contrato de arrendamiento. Pero ojo a esto. No es que traiga regulado el contrato de arrendamiento. Ese código sí tiene un libro de contratos y obligaciones y es el que nos va a llevar a ver contratos mercantiles. Pero no trae un título que se denomine del arrendamiento mercantil, no hay un contrato de arrendamiento. El arrendamiento lo rige, lo regula el Código Civil. No vayan a buscar en el libro cuarto del Código de Comercio un título sobre el arrendamiento, que no lo hay. Lo que sucedió fue que trajo un libro tercero al que denominó de los bienes mercantiles, de los bienes mercantiles. Y dentro de esos bienes mercantiles le destinó un título al establecimiento de comercio. ¿Y qué dijo ese título del establecimiento de comercio? Forman parte del establecimiento de comercio la marca, el nombre, la mercancía, el mobiliario, los contratos de arrendamiento. También hace. Cuando usted venda un establecimiento de comercio, señor, con la vitrina, con la mercancía, con el mobiliario, con el escritorio, con la registradora, con el refrigerador, con la cafetera, me hace el favor y le entrega al comprador el contrato de arrendamiento del local donde funciona ese establecimiento.
Y no me le vaya a decir que no, que usted le entrega todo menos el contrato de arrendamiento y que se lleve todas esas cosas para la casa de él o para otro local porque usted se va a quedar en el local que usted había tomado arrendado, que porque el arrendatario es usted. No, me le entrega el contrato de arrendamiento. Y por allá en otra norma le dice, y oiga, señor arrendador, este arrendatario, si cumple determinadas condiciones, tiene derecho a la renovación del contrato de arrendamiento. Entonces, lo que el código termina regulando aquí no es el contrato de arrendamiento como tal, las obligaciones de las partes las regula el Código Civil, los problemas que se le puedan presentar a un arrendatario con el bien los regula el Código Civil, los problemas que se puedan presentar que porque un tercero quiere reivindicar el local comercial se regulan es conforme al Código Civil. Aquí lo que el Código de Comercio va a regular es un fenómeno que se conoce como la propiedad comercial. La propiedad comercial, es decir, el derecho que tiene el establecimiento de comercio a permanecer en ese local. Bien porque el arrendatario tiene que entregar, el vendedor, perdón, tiene que entregar con todos los elementos del arrendamiento, tiene que entregar el local, el contrato de arrendamiento del local donde funciona el establecimiento, bien porque el dueño del local le tiene que garantizar permanencia al establecimiento, renovándole el contrato si se cumplen ciertos requisitos. Eso es lo que va a regular el Código de Comercio, la propiedad comercial. No maneja ese nombre además. Esa es una terminología de la teoría general del derecho comercial, pero se conoce como la propiedad comercial, unos derechitos que tiene un establecimiento de comercio a permanecer en ese local. ¿Cómo se logra? Diciéndole al vendedor, me le entrega por favor el contrato de arrendamiento al señor que le compró. No le vaya a decir que usted no le entregue ese contrato que porque el arrendatario es usted y que porque usted quiere montar allí mejor una farmacia y que porque el arrendador lo conoces a usted. No, me hace el favor y con todo me le entrega el contrato de arrendamiento para que el establecimiento continúe allí. Y al dueño del establecimiento le dice, y cuando se termine ese contrato, no me le vaya a decir se va, sino hágame el favor y me le renueva ese contrato. Seguramente que en Comercial General ustedes ya vieron parte de esto, pero bueno, tenemos que volver sobre ello porque pues, es medular el tema. De manera que en 1971 ya vamos viendo cómo a través de todos unos accidentes legislativos o a través de unas normas que sobrevienen, ya estamos hablando de la normatividad del Código Civil, de una normatividad de arrendamiento para inmuebles urbanos con todos esos decretos. Ya nos encontramos entonces con una normatividad especial que es para locales comerciales, que son aquellos que albergan un establecimiento de comercio y que tienen que ver con lo que se conoce como la propiedad comercial. Muy bien. En el año de 1985, cuando ya teníamos el último de esos decretos que yo les conté que venían sucediéndose, en el año de 1985, el Congreso de la República, que maneja un afán grandísimo de estar expidiendo leyes e inflando la normatividad, creando una inflación legislativa, el Congreso de la República dice, voy a retomar el tema del arrendamiento, pero yo no me voy a detener en todos los arrendamientos. A eso se refiere bien el Código Civil. Voy a hacer una ley que regule el arrendamiento de inmuebles urbanos, únicamente urbanos, destinados a vivienda. No es cualquier inmueble, es el urbano destinado a vivienda. Y voy a hacer una ley y efectivamente sacó la ley 56 de 1985. Esa ley tuvo duración fugaz, escasa. En el año 2003, el Congreso de la República dice, voy a ajustar esa ley. Y trae el grueso de esa ley, de la ley 56 del 85. Pero le hace otras adiciones y lo que eran decretos reglamentarios de esa ley ya los vuelve pues ley, cuerpo de la ley. Entonces, esa ley 5085 queda derogada y aparece la ley
820 del 2003. 820 del 2003, que es para inmuebles urbanos destinados a vivienda. Inmuebles urbanos destinados a vivienda. Entonces miren cómo vamos viendo ya. Locales comerciales, inmuebles urbanos destinados a vivienda, todos los bienes, para todos los bienes existe también el Código Civil. Muy bien, y hay unos decréticos que venían por allá y que tenemos que ver qué quedó. Entonces, miren ustedes que uno tiene que trazar un mapa contractual para estudiar el contrato de arrendamiento en Colombia. Así las cosas, vamos a precisar pues bien esa normatividad y ese tipo de bienes dijéramos, especiales para efectos del arrendamiento. Hay un primer tipo de bienes, que son los locales comerciales. Los locales comerciales. Local comercial es aquel que alberga un establecimiento de comercio. Una bodega, señores, así guarden mercancía allí, no es un establecimiento de comercio porque eso no tiene una clientela propia. Una notaría, así sea un excelente negocio, como negocio, como comunidad económica es muy buena, pero eso no es un establecimiento de comercio. Ahí se prestan unos servicios públicos, no se prestan servicios comerciales. Entonces el local comercial es el que alberga un establecimiento de comercio. ¿Quién regula el arrendamiento de los locales comerciales? De manera especial, el Código de Comercio en los artículos 516 a 524. Los locales comerciales, que son los que albergan establecimientos de comercio, están regulados de manera especial en los artículos, en el Código de Comercio, perdón, en el libro tercero, en los artículos 516 a 524 del Código de Comercio. Libro tercero, título del establecimiento de comercio, artículos 516 a 524, de manera especial. Ahora, de manera general, lo regula el Código Civil. Lo que ustedes van a encontrar en el Código de Comercio es apenas lo que se conoce como propiedad comercial. El derecho a yo decirle al vendedor, hágame el favor y me entrega el contrato de arrendamiento junto con la vitrina y junto con el aviso. El derecho a decirle al arrendador, hágame el favor y me renueva el contrato que ya llevo más de 2 años aquí, yo soy muy cumplido, etcétera, etcétera, etcétera. Después veremos otras cositas que hay allí. Muy bien. Pero todo lo que es el grueso del contrato de arrendamiento, estructura del contrato, obligaciones de las partes, efectos del contrato, responsabilidad contractual, todo eso está en el Código Civil. Ya sabemos, pues, tenemos un primer tipo de bienes, locales comerciales, de manera especial Código de Comercio, de manera general Código Civil. Muy bien. Segundo tipo de bienes, los inmuebles urbanos. Urbanos, señores, esto no es para una casita que yo tengo por ahí en Santa Elena y que la tengo bien alquilada para una vivienda. O por allá zonas suburbanas, en Las Palmas o en Río Negro. Sí, que todo el mundo está viviendo por allá y todas esas cosas, pero si esas zonas no están declaradas urbanas, ese no es un arrendamiento que tenga que acogerse a esta ley. Hay unos inmuebles urbanos destinados a vivienda. Si son inmuebles urbanos destinados a otra cosa, no es esta ley. No es esta ley. Tienen que ser inmuebles urbanos destinados a vivienda. ¿Quién regula el arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda? Lo regula de manera especial la Ley 820 del 2003. Ley 820 del 2003. En su momento le dedicaremos buen espacio a ella. Vamos a ver fundamentalmente a qué se refirió. Tiene una serie de normas caprichosas, van a ver que son curiosas, pero el legislador colombiano quiso, para esos inmuebles urbanos destinados a vivienda, traer unas normas muy especiales. De manera general, ese arrendamiento lo rige el Código Civil. Ustedes quieren saber qué son reparaciones locativas, qué son reparaciones necesarias, qué pasa si un tercero demanda un mejor derecho sobre el bien, problemas de calidad del objeto, agresiones de vecinos, toda una cantidad de cosas que vamos a ver. Eso lo regula el Código Civil. Esa ley no se refirió a todo, esa ley dejó muchos espacios descubiertos, porque eso lo regulaba el Código Civil. Esa ley trae unos puntos especiales. De resto, lo regula el Código Civil. Ya tenemos pues un segundo tipo de bienes. Muy bien. Resulta que dentro de esos decretos que se venían sucediendo uno tras otro en la década del 50, siglo XX,
El último de ellos fue el decreto 2221 del 83. Decreto 2221 del 83. Y ese decreto era para todos los inmuebles urbanos, exceptuando los que eran locales comerciales, porque a ellos se refería, era el Código de Comercio. Ese decreto 2221 del 83 se refería era a todos los inmuebles urbanos, exceptuando los locales comerciales que fuesen urbanos, porque ellos estaban ocupados por un establecimiento de comercio y ellos tenían una regulación especialísima en el Código de Comercio. Como la ley 820 del 2003, pues primero la 56 del 85, pero luego la 820 del 2003. Como la ley 820 del 2003 le quitó competencia a ese decreto, cuando esos inmuebles fueran destinados a vivienda, entonces ese decreto quedó sirviendo de manera residual. Ese decreto quedó sirviendo de manera residual para regular de forma especial el arrendamiento de inmuebles urbanos, no destinados a vivienda y no ocupados por un local comercial. Vuelvo y repito, había unos decretos que venían sucediéndose uno tras otro hasta llegar al 2221 del 83. Ese 2221 del 83 derogaba de ahí para atrás todo lo que le fuera contrario y de manera especial ciertas normas. Muy bien. Ese decreto era para todos los inmuebles urbanos, excepto los locales comerciales, porque ya en 1983 el legislador sabía, yo no me voy a meter con inmuebles urbanos que estén dedicados, que estén ocupados por establecimientos de comercio, porque ya el Código de Comercio trajo unas normas especiales por allá que se llaman de propiedad comercial o no sé qué. Yo no me voy a meter con eso. Voy a sacar de aquí los locales comerciales. Muy bien. Entonces, regulaba de manera especial el arrendamiento de inmuebles urbanos, pero como luego la ley 820 del 2003 le quitó competencia para regular esos inmuebles urbanos destinados a vivienda, entonces este decreto quedó con unas pocas normas y de manera residual regula de forma especial inmuebles urbanos no destinados a vivienda y no ocupados por un establecimiento de comercio. Allí tenemos entonces un tercer tipo de bien. El inmueble urbano no destinado a vivienda y no ocupado por un establecimiento de comercio. Ejemplos: las oficinas, los consultorios médicos y los consultorios veterinarios y los consultorios de los adivinos y las pitonisas y todo el mundo, consultorios. Pero además muchas otras cosas. La Universidad Pontificia Bolivariana tiene en los alrededores de la universidad alquiladas unas casas, y esas casas no son ni para vivir ni para montar un negocio, para montar un laboratorio, para montar atención al público en un consultorio jurídico, para una cooperativa de empleados de la universidad, en fin, para pastoral. Allí tienen ustedes. O por ejemplo la iglesia principal de una ciudad tiene al lado un pequeño local que ocupa para entregar allí fes de bautismo y partidas de matrimonio y la gente que va a comprar misas y todas esas cosas y a buscar allá pues documentación. Eso no es un establecimiento de comercio, de manera que hay muchos inmuebles urbanos. Urbanos, no se van a meter al campo con esto, urbanos, no destinados a vivienda y no ocupados por establecimientos de comercio. Los parqueaderos, pero no el parqueadero donde usted entra un carro una hora o media hora, sino esos edificios donde alquilan celdas. Yo le alquilo una celda por un mes, por un año, en fin. Todos esos edificios de parqueaderos donde a usted le alquilan una celda, ese es un inmueble urbano, no destinado a vivienda, allí no vive nadie, y no ocupado por un establecimiento de comercio, eso es para que pongan un carro. De manera que los ejemplos son muchos para que no vayamos a pensar pues que esto es... No son demasiadas las normas, no es demasiado trascendental esa regulación, pero la veremos porque hay dos o tres cositas que es bueno tener en cuenta de manera especial. Entonces, los inmuebles urbanos no destinados a vivienda, ni regulados, ni ocupados por un establecimiento de comercio, o sea, regulados por el Código de Comercio, están regulados de manera especialísima, de manera especial, por el decreto 2221 de 1983, decreto 2221 de 1983, y de manera general, que es el 99.9%
Código Civil. Es el Código Civil el que va a decir qué son reparaciones locativas, qué son reparaciones necesarias, cuáles son las obligaciones de las partes, cómo se estructura este contrato, cómo se establece la responsabilidad de arrendador y arrendatario, qué pasa si terceros reclaman mejores derechos sobre el bien, todo ese montón de cosas, qué pasa si hay problemas de calidad, qué pasa si hay problemas de cantidad, todo ese montón de cosas las va a regular es el Código Civil. En un 99.9%, porque lo que dice el 22, 21, el 83, y seguramente yo les genero muchas expectativas, pero allí no dice mayor cosa, son 2 o 3 cositas relacionadas con el canon de arrendamiento y relacionadas con el proceso de restitución del bien. Muy bien. Resulta que hay unos inmuebles que son los predios rústicos. Yo ya les había dicho a ustedes, existen unos predios que están dedicados al agro. Usualmente están en el campo. Ahora, nada obsta para que en pleno corazón de la ciudad haya un bien dedicado al agro. Perfectamente puede suceder. Yo no sé por qué en las cabeceras de todos los aeropuertos yo siempre veo vacas y caballos y gallinazos. Y yo no sé, como unos terrenos ahí como dedicados al cultivo, yo no sé, o a actividades agropecuarias. Entonces, los predios rústicos son predios muy particulares, que tienen problemas con sus medidas, que tienen accidentes geográficos, que tienen aguas, que tienen bosques, que tienen lagos con pescados, que tienen de pronto jaulas con animales, que tienen maderas, en fin, predios rústicos. El mismo legislador civil previó que los predios rústicos necesitaban unas normitas especiales y las trajo en el Código Civil. Pero en el año de 1975, la ley sexta de 1975, regula un contrato que se llama el contrato de aparcería. De allí de pronto esa palabra parcero. El aparcero es una especie de socio. Entonces, en virtud del contrato de aparcería, no parcería, sino aparcería. En virtud del contrato de aparcería, el dueño del terreno le entrega ese terreno a un cultivador o a un ganadero. Y este individuo que recibe el predio lo cultiva y lo que hace es partir las utilidades de ese cultivo con el dueño del terreno. Hay una especie de sociedad de hecho. Esa es una aparcería. Esa ley, 6 de 1975 va a regular el contrato de aparcería. De manera que cuando el inmueble rústico, además de ser objeto de un contrato de arrendamiento, es un contrato de aparcería porque pues, el canon no se va a pagar en plata, en efectivo, sino que se va a pagar con parte del cultivo o parte del hato de ganado, entonces ya tiene esa normatividad especial. Entonces, para predios rústicos, un cuarto tipo de bien, teníamos locales comerciales, inmuebles urbanos destinados a vivienda, inmuebles urbanos no destinados a vivienda y no regulados por el Código de Comercio. Hay un cuarto tipo de bien que es el predio rústico. Entonces, el predio rústico está regulado de manera especial por un capítulo que hay en el Código Civil. El predio rústico está regulado de manera especial por un capítulo que hay en el Código Civil, en el título del arrendamiento. Es el capítulo 6 del título del arrendamiento. Bueno. De manera general por el resto de cosas del Código Civil y de manera especialísima por la Ley 6 del 75 cuando ese inmueble sea objeto del contrato de aparcería. Allí lo tienen. Es un cuarto tipo de bien, el predio rústico, regulado de manera especial por un capítulo especial que hay en el Código Civil, que es el capítulo 5 del título del arrendamiento. Y de manera especialísima por la ley 6 del 75, si es que además de ese contrato de arrendamiento existe pues ese contrato de aparcería, es decir, que el canon de arrendamiento se paga con frutos producidos por la cosa y con el trabajo del mismo aparcero. Y de manera general, que es casi todo, por el Código Civil. Allá le van a decir que son todos, que son desahucios, que son reparaciones locativas, reparaciones necesarias, obligaciones de las partes, estructura del contrato, todo eso lo dice el Código Civil.
Código Civil viene regulando de manera general el arrendamiento, y dice, bueno, aquí en el capítulo esto va a regular el contrato de arrendamiento de predios rústicos, normas especiales para arrendamiento de predios rústicos. Y sepan que por ahí hay una ley 6 del 75 que la tienen que tener en cuenta cuando sea contrato de aparcería. Muy bien. Ahí tienen ustedes pues un cuarto tipo de bien. Como si todo esto fuera poco, tenemos que entender que en Colombia hay bienes dados en arriendo o tomados en arriendo por instituciones de orden público, de carácter público. Hay bienes dados en arriendo y tomados en arriendo por instituciones públicas. Es muy posible que la policía alquile carros, es muy posible que la policía alquile edificios, es muy posible que el ICETEX alquile un edificio, es muy posible que el Seguro Social alquile un edificio, o es muy posible que el gobierno tenga inmuebles que le hayan sobrado y los esté dando en arrendamiento, que tenga carros y los den en arrendamiento, que tenga maquinaria y la den en arrendamiento. Ya sabemos que allí entonces hay de manera especial una ley o una regulación de contratación administrativa. Esa misma ley de contratación administrativa llega a un momento en que se le acaba el oxígeno y dice, bueno, y lo que yo no diga, que lo diga el Código Civil. Entonces, tenemos un quinto tipo de bien, y es el bien que es dado en arrendamiento o tomado en arrendamiento por una institución pública. Ese tipo de bienes, muebles o inmuebles, porque recuerde que los otros eran inmuebles, el local comercial, el inmueble urbano destinado a vivienda, el inmueble urbano no destinado a vivienda, el local, el inmueble, el predio rústico. Aquí ya pueden ser muebles o inmuebles. El todo es que pertenezcan al gobierno o sean tomados en arrendamiento por instituciones públicas, cualquiera de las tres ramas del poder público. Entonces, de manera especial, la ley de contratación administrativa, las normas de contratación administrativa y de manera general, Código Civil, que es casi todo. Porque ustedes saben que la ley de contratación administrativa pues lo que hace es establecer unas normas donde le da unas prerrogativas al ente público de poder decretar una caducidad administrativa y un montón de cosas y de ventajas que tiene el ente público, las formas de contratar, pero pues casi todos los pormenores de obligaciones de las partes de responsabilidad contractual y todo eso está en el Código Civil. La misma ley llega a un momento en que lo dice. Entonces tenemos ese quinto tipo de bien. Los bienes dados en arriendo o tomados en arriendo por instituciones públicas, por entes públicos. Y sabemos que ellos se regulan de manera especial conforme a la ley de contratación administrativa, de manera especial por el Código Civil. Finalmente, está el resto de bienes. El resto de bienes. Cualquier otro bien por ahí que ustedes... Hombre, un inmueble rural destinado a vivienda, lo regula el Código Civil. Un inmueble rural destinado a vivienda, porque recuerden que los inmuebles urbanos destinados a vivienda, ley 820 del 2003, pero un inmueble rural destinado a vivienda, la finquita que yo alquilo por Santa Elena, o qué sé yo, pues en una zona suburbana, una zona rural, se rige por el Código Civil. Se rige por el Código Civil de un todo y por todo, porque ese no tiene una norma especial. Los bienes muebles se rigen de un todo y por todo por el Código Civil. Arrendamiento de carros, arrendamiento de herramientas allí en Home Center, arrendamiento de vajillas para una primera comunión, arrendamiento de, bueno, de mobiliario y todas las cosas para fiestas, todo ese montón de Código Civil 100%, arrendamiento de equipos electrónicos, 100% Código Civil, arrendamiento de andamiajes y cuadras para construcción, Código Civil, porque no hay unas normas especiales para ello. Ahí vemos 6 tipos de bienes: locales comerciales, inmuebles urbanos destinados a vivienda, inmuebles, aquí no tienen que ser urbanos o rurales, pero ocupados con un establecimiento de comercio, inmuebles urbanos no destinados a vivienda, locales comerciales con establecimientos de comercio, que pueden ser rurales urbanos, inmuebles urbanos destinados a vivienda, inmuebles urbanos no destinados a vivienda, ni ocupados por un establecimiento de comercio, predios rústicos, bienes dados o tomados en arriendo por instituciones públicas y el resto de bienes. Y en el resto de bienes, pues ustedes ya le van a caber rurales destinados a vivienda o rurales no ocupados por un establecimiento de comercio, una oficina en el campo,
un consultorio en el campo, un parqueadero en el campo. Una persona en el campo le dice a otra, abrime un espacio allá, vos tenés un garaje vacío para yo meter un tractor, tráigalo. Miren que ese no es un inmueble urbano, no está destinado a vivienda, nada, puro código civil. Bueno, o un bien mueble, todo eso está regulado por el Código Civil. Ese es todo ese panorama de bienes y todo ese panorama de normas que regulan lo uno y lo otro. Son las 9:02. Yo les hago la propuesta de que hagamos un descansito de unos 10, 12 minutos y nos estamos encontrando. Encontrémonos a las 9:15 para que continuemos con la clase, ¿les parece? ¿Sí o Listo. no? Listo. Nos vemos ahorita, pues. Listo.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo. Un momento, por favor, yo respondo aquí un correo. Bueno, jóvenes, en el entendido, ¿me escuchan allí sin problemas? Sí, señor, Sí, perfectamente. Bueno, en el entendido de que el Código Civil es la especie de colchón de seguridad, ese paraguas, pues, que soporta todo el chaparrón del contrato de arrendamiento, que se constituye en la plataforma fundamental del contrato de arrendamiento. Entonces, vamos a comenzar con el estudio del código del arrendamiento de cosas en el Código Civil colombiano. En el entendido, pues, que ese Código Civil es la base fundamental. En el entendido de que el Código Civil es la base fundamental, pues, del arrendamiento de cosas, vamos a comenzar. ¿Y cómo vamos a trabajar ese estudio del arrendamiento de cosas en el Código Civil? Primero vamos a ver la estructura del contrato y luego vamos a ver los efectos del contrato para después ver la terminación del contrato. Entonces, lógicamente, la estructura del contrato, los elementos, luego los efectos del contrato son las obligaciones de las partes y luego veremos el fin del contrato de arrendamiento. Entonces, démosle comienzo. La estructura del contrato de arrendamiento. Ya sabemos del arrendamiento de cosas, ya sabemos que este es un contrato, pues, en el que se intercambia un goce sobre una cosa que puede ser corporal o incorporal, se intercambia por un precio. Vayamos a la definición del artículo 1973 del Código Civil, por favor. ¿Alguien que lo lea? El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Muy bien. Entonces, como todo contrato, el contrato de arrendamiento de cosas tiene que tener un objeto, debe haber un consentimiento, debe haber unas formalidades si es que la norma lo exige, debe haber un objeto lícito, debe haber una causa lícita, perdón. Y ya el tema de la capacidad, ustedes saben que ese es un tema de obligaciones que ha sufrido una seria modificación en Colombia y entonces es algo que ya daremos por descartado en esto. Ya ustedes están manejando esa nueva ley sobre incapacidad y verán entonces quién tiene capacidad o no en Colombia para celebrar un contrato. De manera que nosotros nos vamos a detener en dos puntos fundamentalmente, en el consentimiento y en el objeto del contrato. No nos vamos a detener en la causa, pues porque si ustedes son neocausalistas, pues o son causalistas próximos, pues saben que ese es el móvil que a cada uno lo lleva a contratar. Entonces, pues habrá tantas causas, cuantos contratos de arrendamiento se celebran en el mundo. Y son tradicionalistas, es decir, se atienen a la causa clásica, aquello que me motiva a mí a celebrar el contrato porque voy a recibir algo, pues hombre, eso lo podemos trabajar a través del objeto. Y si son anticausalistas, como lo era Planiol, que decía que eso era una noción falsa e inútil, pues con mayor tranquilidad vamos a omitir el estudio de la causa en el contrato de arrendamiento. No vamos a estudiar el tema de la capacidad y las formalidades las vamos a ver al paso que veamos el tema del consentimiento. Entonces nos vamos a dedicar al consentimiento y al objeto. Esos son los dos elementos de la estructura del contrato de arrendamiento que vamos a ver, el consentimiento y el objeto. Vayamos al consentimiento en el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato consensual, señores, consensual. Metámonos entre la piel que la inmensa mayoría de los contratos en el mundo y en Colombia son consensuales.
Eso de que se presume entonces ya la mala fe y por eso yo necesito la firma, pero que sea autenticada, porque usted después me la va a negar, y que necesito testigos, y que necesito una firma, y que necesito la firma del doctor, y que necesito el sello del notario, y que necesito un sello seco, y que necesito testigos, un montón de rituales. No, no. El contrato de arrendamiento es un contrato consensual, que está perfecto desde que ustedes se asoman afuera y le dicen al dueño vea, ese departamento 302 es suyo. Sí, señor, me gusta. ¿Cuánto vale el arrendamiento? 1.200.000 pesos, le doy 1.000.000. Listo, es suyo y listo. Ese contrato está listo. ¿Que usted cómo se llama? Eso después lo ponemos. ¿Que usted cuál es el número de la cédula? Eso después lo ponemos. ¿Que usted dónde vive? Eso después lo ponemos. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en cosa y en precio. Punto. Y ese contrato está perfecto. Hombre, que yo no tengo un documento, pues hombre, listo, entonces ahí hay una cantidad de medios de prueba. Usted va a tener que iniciar un proceso declarativo para que un juez declare que un contrato existe. Entonces, para eso va a llevar testigos y va a llevar soportes de pagos y para eso va a llevar la declaración del portero y para eso va a llevar un montón de cosas, inspecciones judiciales, exhibiciones de documentos, declaraciones de parte, un montón de cosas que ya las verán pues en derecho probatorio. Entonces, no, el doctor, es que no tengo contrato. No, usted no tiene un escrito, pero contrato sí tiene. Entonces, el contrato de arrendamiento de cosas es consensual. Y alguno de ustedes va, oiga, doctor, pues que yo veo que en todas las papelerías, yo voy a la Panamericana y allá hay minutas de contratos de arrendamiento. Y en un poco de papelerías que hay en la 70 al lado de la universidad, ahí venden minutas y yo veo minuta de contrato de arrendamiento de local comercial y minuta de arrendamiento de inmueble urbano destinado a vivienda y minuta de arrendamiento de bodega y todo un montón de cosas. Sí, señores, eso es para la prueba, no para la sustancia. Esas son solemnidades ad probationem, no ad substantiam actus. Son para la prueba, no para formalizar el contrato. El contrato está perfecto desde que usted se puso de acuerdo en cosa y en precio, punto. Entonces, ¿para qué sirven esas minutas? ¿Y por qué ustedes eso lo deben documentar? Porque claro, es un contrato en el que estamos jugando con el futuro. Esto es un contrato de tracto sucesivo. Entonces, como va a haber una relación que cada mes renace, de allí el término tracto sucesivo, cada mes renace, yo mato una obligación, pero automáticamente nace. Yo, al mes de haber cedido un contrato, de haber cedido un goce, de haber entregado un goce, vuelvo y me obligo a otro mes y digo, ay, por Dios, ¿esto cuándo se terminará? Y así pasa con el arrendatario. Tenga, le traigo la renta y arranque pues a echarle plata a la alcancía para el próximo arrendamiento. Son contratos de tracto sucesivo. Como estamos jugando con el tiempo y tenemos que prever que el niño con el triciclo dañe las paredes y tenemos que ver que el otro dañó el chut de basuras y tenemos que prever que el otro se tiró a la piscina borracho y tenemos que prever que el otro tiene que pintar el bien y tenemos que prever que de pronto se va la luz porque hubo un daño pues, en el cableado. Todas esas cosas es mejor dejarlas documentadas porque es mucho más fácil. Pero acuerde pues que esto fue lo que dijimos, para la prueba, pero que no me vengan a decir a mí, no, hombre, no cuenta con ese apartamento que no se lo voy a entregar, hombre. ¿Por qué? Porque yo no he firmado papeles. Olvídese, maestro, que estábamos afuera y la gente oyó cuando dijimos, listo, me lo arrienda a 1.000.000 de pesos. Que no, que porque yo no he escrito nada. Me voy a un buen maestro y le pruebo la existencia de este contrato y le hago ejecutar esa sentencia para que me tenga que entregar y le va a pedir, y le va a pedir una indemnización de perjuicios pues, porque me tiene durmiendo en un hotel y en una bodega con todo guardado porque no le da la gana sostenerme el contrato. No, pues esa historia de que yo no he firmado papeles, déjenla, que esos contratos, pues hombre, listo. Habrá gente que dice, bueno, listo, váyase pues, con usted no puede tener negocios. Pero uno en un contrato serio y bueno y bien hablado, señor, es mejor que me sostenga el contrato y no me diga que es que no ha firmado papeles o me pone un juez y le inicie un proceso declarativo. Entonces, que porque no tengo esa minuta, que no tengo ese papelito, que no tengo esa cosita, que es que yo no tengo contrato, que es que yo no he firmado papeles, que es que aquí usted no tiene contrato. Sí, tengo contrato. No tengo un documento, pero tengo muchas otras formas de probarlo. Y no me pone un juez y le inicio un declarativo. Muy bien. No existen excepciones prácticamente a esta regla de que el contrato de arrendamiento es consensual. No existe sino una. Que se conozca, pues, no existe sino una excepción. Y es el arrendamiento de un establecimiento de comercio. Ojo a esto, muchachos. No estamos hablando del arrendamiento de un local comercial en el que otro monta una farmacia. No.
Ese es consensual. Si yo arriendo ahora un local para que un señor monte una farmacia, ese arrendamiento es consensual. Otra cosa es que yo tenga una farmacia ya montada, produciendo, muy buena y quiera descansar y llame a una persona y le diga, me le arriendo esta farmacia. El arriendo por 5 millones de por mensuales. Le advierto que si usted pone cuidado y le mete a eso venta de paletas y venta de revistas y se consigue una buena persona para inyecciones, se llena de plata. Esta farmacia es muy buena, yo ya estoy cansado, le arriendo a esa farmacia por 5 millones de por mensuales. Allí estoy arrendando un establecimiento de comercio, no un local comercial para que otro monte un establecimiento de comercio. Pues bien, el arrendamiento del establecimiento de comercio, el arrendamiento del establecimiento de comercio por orden del Código de Comercio, se arrienda por escritura pública o por documento privado reconocido ante notario. Es un arrendamiento solemne. Es el único arrendamiento solemne que conocemos, el de un establecimiento de comercio. Se lo repito por cuarta vez. No es lo mismo arrendar un establecimiento de comercio que un local comercial. No es lo mismo yo arrendar el local donde otro va a montar una farmacia a yo arrendar una farmacia que ya está montada. A arrendar una farmacia que ya está montada. Y ojo a esto. Así yo tenga que entregar el local. Así yo tenga que entregar el local para que el arrendatario del establecimiento de comercio pueda gozar de su establecimiento de comercio. Yo no estoy arrendando un local. Cuando yo entrego el local estoy entregando una parte del establecimiento de comercio, como entrego el letrero, como entrego la vitrina, como entrego las salchichas, las galletas, todas esas cosas, o si es una farmacia, los remedios, y los tarros de leche en polvo, y los champús y todas esas cosas. Asimismo, entrego el local para que el señor pueda gozar del bien, pero yo no estoy allí arrendando un local. Estoy entregando el local como parte de todo ese arrendamiento, así como entrego la caja registradora, como entrego las vitrinas, como entrego el enfriador. Pero yo no estoy allí, curiosamente, si bien el local es lo más costoso de todo eso y lo más grande y lo más aparentón, aquí termina siendo un accesorio del establecimiento de comercio, termina siendo una cosa del establecimiento de comercio, como lo es la caja registradora y como lo es la vitrina y como es la nevera. Hombre, pero es que yo veo que son muy grandes. Sí, pero aquí ya es parte, es un accesorio del establecimiento de comercio. Entonces yo aquí no estoy arrendando un local, señores, yo estoy arrendando un todo dentro del cual está ese local, el derecho a estar en ese local. Es bien curioso. Yo les pregunto y les lanzo la pregunta a todos. ¿Qué naturaleza tiene un establecimiento de comercio? ¿Eso es un bien mueble? ¿Eso es un bien inmueble? ¿Eso es un corporal? ¿Eso es un incorporal? ¿Eso qué es? Atrévanse a decir. María Paulina Alzate, ¿usted qué cree que bien es un establecimiento de comercio? Atrévase. Un bien inmueble. Isabel Cristina, ¿usted qué opina? ¿Es un bien inmueble? ¿Un establecimiento de comercio? Profe, pues yo creo que es un bien mueble. ¿Por qué? Porque es propiedad del comerciante. Ah, no, pero el inmueble también puede ser propiedad del comerciante. No sé, entonces. Que hubo. Por momento me sacaron de la reunión, hombre. Manuela, ¿usted qué clase de bien cree que es un establecimiento de comercio? Profe, pues yo creería que es incorporal porque está compuesto como tanto de cosas corporales como por ejemplo la marca. Muy bien. Entonces, pues lo asignaría ahí. Le voy a dar una pista a María Ángel. María, usted no sé si lo habrá visto. ¿Usted qué cree? ¿Que el establecimiento de comercio es objeto de hipoteca o objeto de prenda? María, Hola, profe. ¿qué ha habido?
María, ¿usted qué cree? ¿Que los establecimientos se dan en hipoteca o se dan en prenda? Profe, ¿me Ah, escuchas? ¿Me escuchas? sí. Yo No, creo que se no te... emprenda. ¿No me escuchas? Sí, sí. ¿Se da en prenda o en hipoteca? Creo que emprenda. Muy bien. Señores, el establecimiento de comercio tiene una naturaleza muy particular. En eso no se ha puesto de acuerdo mucha gente. Es un conjunto de cosas, pero no se, no se, no se, no se, no se limita a una universalidad de hecho, como decir una enciclopedia a la que no le puede faltar un determinado tomo. No es una simple universalidad de hecho. Tampoco es una universalidad de derecho porque esto no es una sociedad, esto no tiene personería jurídica. Sin embargo, cuando se vende un establecimiento de comercio hay que entregar ciertos derechos y ciertas obligaciones. Por eso es que nadie lo define como absolutamente una universalidad de hecho y como una universalidad de derecho. No tiene un carácter absoluto en ese sentido. De allí que mucha gente haya dicho que el establecimiento de comercio lo que es una creación intelectual. Por eso se habla de goodwill. Es un conjunto de cosas, pero que tienen la particularidad de que atrae a una clientela. En fin, lo cierto del caso es que el legislador no se pone a discutir si es una universalidad de hecho, si es una universalidad de derecho, si es una simple creación del espíritu, si es una creación intelectual, pues, sino que dice, vea, los establecimientos de comercio se dan en prenda, punto. O se dan en arrendamiento, o se pueden vender, pero se dan en prenda, no dice que se dan en hipoteca. ¿Eso qué significa? Que para el legislador el establecimiento de comercio es un bien mueble, es un bien mueble, mueble, porque son los muebles los que se dan en prenda. ¿Y eso dónde lo dice? En el artículo 533. El 533 remite al 526. En el 533 dice los establecimientos de comercio pueden ser objeto de arrendamiento de prenda y se someten al artículo 526. Y el 526 nos dice que el establecimiento de comercio se vende por escritura pública o por documento privado reconocido ante notario. Leamos el artículo 533 del Código de Comercio. ¿Qué hubo? Nuestra lectora oficial, Isabel Laverde. ¿Cierto que usted leyó ahora? Se nos voló Isabel. Sí, profe, no, estoy Y buscando el leyó, y leyó, y leyó artículo. muy bien. Queda nombrada lectora oficial. Dale, ya lo estoy encontrando. 533. Código de Comercio. Los establecimientos de comercio podrán ser objeto de contrato de arrendamiento, usufructo y anticresis, y cualesquiera operaciones que transfieran, limiten o modifiquen su propiedad o el derecho a administrarlos con los requisitos y bajo las sanciones que se indican en el artículo 526. Muy bien. Léase el 532. La prenda de un establecimiento de comercio podrá hacerse sin desapoderamiento del deudor. A falta de estipulación, se tendrán como afectos a la prenda todos los elementos determinados en el artículo 516, con excepción de los activos circulantes. Cuando la prenda se haga extensiva a tales activos, los que se hayan enajenado o consumido se tendrá como subrogados por los que produzcan o adquieran en el curso de las actividades del establecimiento. Muy bien, entonces ya sabemos, el 532 nos dice que puede ser objeto de prenda, el 533 nos dice que cualquier contrato sobre un establecimiento de comercio se tiene que someter al 526. ¿Qué dice el 526? Ya voy. Hágale, Isabel. La enajenación se hará constar en escritura pública o en documento privado reconocido por los otorgantes ante el funcionario competente para que produzca efectos entre las partes. Muy bien, entonces ya saben, es o escritura pública o documento privado reconocido ante notario. Recuerden, señores, que las solemnidades son el simple escrito sin firmas y sin cosas y sin idas a notaría.
Ese es escrito privado, el escrito privado pero reconocido ante notario. Camine, firmémoslo de un notario y que el notario deje que esa es su firma y que es la mía, para que mañana no me vaya a decir que esa no es la firma suya y yo tenga que llevar pues a un perito grafológico a demostrar que esa sí es la firma suya. Camine, vamos y lo autenticamos ante un notario. Ese es el documento privado reconocido ante notario. ¿Por qué es privado? Porque las partes se lo llevan para ellos. Y viene la escritura pública, que la escritura pública es un documento cuyo original se queda en la notaría. Y se queda en la notaría metido en un libro gordo que hay allá que se llama el protocolo. Pública, para que cualquiera lo vea. Cualquiera puede pedir una copia de una escritura pública. Usted le da la gana ahora ir a buscar una escritura pública de un testamento. El notario no le va a decir eso, a usted no le importa. A usted no le importa qué dijo don fulano de tal en su testamento. Hágame el favor y me da la escritura pública número tal, que es sobre un testamento. Y el notario ni ningún jurista le puede decir que no. Por eso se llama escritura pública, porque el original queda en la notaría para que el que quiera vaya y lo vea y pida una copia. Aquí entonces, la ritualidad o la solemnidad es un documento privado reconocido ante notario o una escritura pública. Es el único caso que conocemos. Ahora viene otra vez la cascarita. A ver qué nos dice Jacobo Espinal. Jacobo, en el entendido de que el establecimiento de comercio tiene esa naturaleza que acabamos de decir, entonces dígame, ¿qué normatividad de un todo y por todo regula el arrendamiento de un establecimiento de comercio? Jacobo se voló. Jacobo. Bueno. Elías Salazar. Jacobo, ¿qué pasó? Sí, señor. Pero es que aquí dice Jacobo Espinal Arenas ha respondido a su conversación, pero no lo oigo. Jacobo, ¿nos escucha? Yo aquí veo que tiene el micrófono apagado. Bueno, Elías. Sí, señor. ¿Qué tipo sobre la base de la naturaleza que acabamos de hablar sobre en el establecimiento de comercio, quién regula ese contrato de arrendamiento? De acuerdo a todo lo que Profe, vimos en la pues, clase pasada. profe, yo creería que lo regula entonces el Código Civil, teniendo en cuenta pues que si su naturaleza es de bien mueble respecto a eso que establece el legislador en el Código de Comercio, pensaría que con el Código Civil. Eso está perfecto. No olvidemos más eso. El establecimiento de comercio puede ser objeto de arrendamiento. Yo puedo arrendar una farmacia. Y entonces no nos vayamos a confundir, no vayamos a creer que porque fue el Código de Comercio el que nos dijo que el contrato era solemne, que el arrendamiento se rige de manera especial por el Código de Comercio. No, es pues, o por lo menos por esas normas de la propiedad comercial. Del Código de Comercio no necesitamos, y no la norma que nos dice que el contrato es solemne. De resto, todo Código Civil. Sin embargo, hay juzgados que se equivocan en eso y le quieren meter la normatividad de los locales comerciales, de la propiedad comercial al arrendamiento de un establecimiento de comercio. Y eso no es así. Eso no es así. Este es un bien distinto al local donde funciona el establecimiento de comercio. Del Código de Comercio no tiene sino esa norma que dice que el contrato es solemne. De resto, puro Código Civil de un todo y por todo. Y eso tiene sus efectos. Muy bien, señores. Esto es lo que tiene que ver con el consentimiento en el contrato de arrendamiento. Veamos el elemento objeto. Acordémonos que por teoría general de las obligaciones, el legislador habla de dos tipos de objeto. El uno, una norma o una concepción de objeto se refiere a el dar, el hacer o el no hacer que se deriva del contrato. A ese hecho, a ese dar o a esa abstención se refiere el artículo 1517 del Código Civil. Ese artículo 1517 dice toda declaración de voluntad requiere de algo que tiene por objeto, algo que se trata de dar, hacer o no hacer. Leamos ese artículo 1517, por favor, Código Civil. Artículo 1517. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de declaración.
Pero por objeto también entendemos o entiende el legislador el soporte material sobre el cual recae la obligación. El soporte material sobre el cual recae la obligación. Y entonces nos dice que el soporte material de la obligación, el objeto de la obligación, tiene que ser determinado, tiene que tener existencia y tiene que estar en el comercio. Es lo que nos dice el artículo 1518. Leamos el 1518 Código Civil. Artículo 1518. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan, pero es menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Muy La bien. cantidad... Listo, hágale. ¿La cantidad La qué? cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Muy bien. Entonces vamos a ver el objeto desde el ángulo de la obligación del arrendador y luego lo vemos desde el ángulo de la obligación del arrendatario. Vamos a ver el objeto como aquello que se trata de dar, hacer o no hacer. Y lo vamos a ver desde el ángulo del arrendador y luego desde el ángulo del arrendatario. El arrendador, señores, quiero decirles, tiene muchas obligaciones y el arrendatario también. Pero vamos a hablar de ese objeto fundamental que es el que tipifica este contrato. Entonces, ¿qué tiene que hacer el arrendador? El arrendador tiene una obligación de hacer. Tiene una obligación de hacer. Porque la de entregar el objeto es una obligación de hacer, no es una obligación de dar. La simple obligación de entregar no es obligación de dar. La obligación de dar es hacer dueño al otro. La obligación de dar es transmitir la propiedad. La obligación de dar es traditar. La obligación de simple entrega para que otro goce, que no es transmitirle la propiedad, es una obligación de hacer. La de entregar, la de simple entrega es de hacer. La de dar es hacer dueño al otro. Aquí no estamos haciendo dueño a un arrendatario. Entonces, ¿qué tiene que entregar el bien? ¿Qué tiene que mantenerlo en estado de servir? ¿Qué tiene que librar al arrendatario de todas las perturbaciones que sufra? Todo ese montón de cosas. Sí, esas son como obligaciones que se desprenden de la obligación principal. Pero la obligación principal que tiene el arrendador es una obligación de hacer. ¿Y en qué consiste? Conferir un goce. Conferir un goce sobre una cosa. Conferir un goce, esa es una obligación de hacer. Para poderlo conferir, para poder conferir ese goce y conferirlo a plenitud, pero hombre, sí, tiene que entregar una cosa, pero eso es entregar, no es dar. Y tiene que librar al arrendatario de perturbaciones y tiene que hacer reparaciones necesarias en caso de que la cosa tenga problemas, etcétera, etcétera. Pero la obligación fundamental, el eje fundamental, el objeto fundamental del contrato de arrendamiento, vistas las cosas desde el lado del arrendador, es una obligación de hacer. Y ese hacer consiste en conferir un goce. Eso es de lo que se trata. Si ustedes leen la definición, verán que dicen que el contrato de arrendamiento es un contrato por un acuerdo de voluntad en virtud del cual una confiere el goce sobre una cosa o sobre un servicio y la otra lo paga en dinero. Entonces, esa obligación fundamental es de hacer, vistas las cosas desde el ángulo del arrendador. El objeto de la obligación del arrendador es un hecho. Y ese hecho consiste en conferir un goce. Muy bien. Ustedes deben tener una curiosidad. Doctor, yo desde que estaba en primero no entiendo bien, pero es que aquí hay que conferir un goce, pero es que a través del usufructo también se confiere el goce. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el goce que se deriva de un contrato de arrendamiento y el goce que se deriva de un contrato de usufructo? ¿Cuál es la diferencia entre ser arrendatario y ser usufructuario? Que los dos gozan. A mí me dijeron que la propiedad tiene 3 atributos, que eso es el derecho que yo tengo sobre una cosa para usar, gozar y disponer, gozar. Y que a través del usufructo yo confiero un goce. Pero hasta ahora usted me llega y me dice que la obligación principal de un arrendador es conferir un goce. Entonces eso es lo mismo. No, señores. No, señores. Eso podrá tener similitudes por ahí en ciertos puntos. Pero la diferencia fundamental entre el goce que se deriva de un usufructo y el goce que se deriva de un arrendamiento
es una diferencia de dimensión. El goce del usufructuario es un goce mucho más amplio. Es un goce mucho más amplio que el que tiene un arrendatario. Un arrendatario tiene un goce muy estrecho, muy limitado. No por ello malo, sino que no tiene pues el mismo goce que tendría un usufructuario. Cuando el abuelo le dice a un nieto, le voy a dejar un goce sobre este apartamento, le voy a dejar el usufructo sobre este apartamento, a un nieto mayor le voy a dejar la nuda propiedad y a este muchacho le voy a dejar un usufructo durante 10 años para que con ese usufructo se pague sus estudios universitarios, se organice, ahorre y bueno. Entonces al uno le deja la nuda propiedad, al otro le deja el usufructo. Ese nieto que recibe ese derecho real de usufructo tiene un goce y él decide, voy a ver cómo gozo. Yo mismo me voy a meter al apartamento y voy a vivir en él y me economizo un arrendamiento. Lo puede hacer perfectamente. O puede decir, hombre, yo ya tengo donde vivir, me voy a poner una rentica. Entonces voy a gozar de mi usufructo arrendando ese apartamento y lo puedo hacer porque el abuelo me dejó un goce muy amplio. Muy bien. O puede decir, hombre, qué tan querido el abuelo, pero yo tengo con qué vivir porque estoy viviendo en otro apartamento, ya me estoy ganando mis pesos y tengo un amigo que está varado, le voy a prestar el apartamento, voy a celebrar un comodato con él y le voy a dar ese apartamento en comodato, o a una tía que me crió, o a otro hermano que está en problemado. Entonces este señor perfectamente vive en él, lo entrega en arrendamiento, lo entrega en comodato, o dice, lo voy a dar vacío porque acaban con él, y después veré si me voy a vivir allá o veré qué hago, voy a dejar el apartamento vacío. Él tiene esa libertad. Un arrendatario no puede hacer eso, señores. Un arrendatario, lo primero que le dice el artículo 2004 es, cuidadito va y subarrienda eso sin permiso, o cuidadito va y cede el contrato de arrendamiento sin permiso. Usted no puede llamar a un primo a decirle, ve, me está quedando muy duro este contrato de arrendamiento, ¿por qué no te metes vos aquí que vos tenés con qué pagarlo y yo me salgo y vos te metes? No. O ven y yo te subarriendo una pieza que queda aquí muy buena y libre y que me queda libre. No puede hacer eso. El 2004 le prohíbe eso al arrendatario. Leamos el artículo 2004, por favor, Isabela Verde o María Camila, que tienen ese código a la mano. Leamos ese artículo 2004. Artículo 2004. El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que se le haya expresamente concedido. Pero en este caso no podrá el cesionario o subarrendatario usar o gozar de la cosa en otros términos que los estipulados con el arrendatario directo. Ahí lo tienen ustedes, señores. El arrendatario tiene un derecho muy limitado. Sí tiene derecho a gozar, pero usted, pues no le va a ceder ese derecho a su abuelita. Llévese a la abuelita a vivir con usted, pues, pero no es algo usted, abuelita, siga pagando usted este canon que yo me voy, no. Ni abuelita, venga, que yo le voy a subarrendar una pieza, no. Llévese a la abuelita que hace parte de la familia suya. Muy bien. En cambio, el usufructuario tiene un goce mucho más libre, mucho más grande, puede dar en arrendamiento, puede ir a vivir allá, puede dar en comodato, puede dejar eso vacío, en fin, lo que quiera. Entonces sí es que él ha tenido que pagar una caución y tiene que responderle al nudo propietario por la estructura del bien, pero él puede gozar en la forma que él quiere, de acuerdo a la naturaleza que le escoja. Pero más allá de esta diferencia hay otra que es abismal. Y esto nos va a ayudar a entender muy bien el concepto derecho real, derecho personal. Resulta que el usufructuario tiene un derecho real, en cambio el arrendatario tiene un derecho personal. ¿Qué significa eso? Empecemos por el arrendatario. El arrendatario no le puede exigir obligaciones sino al arrendador. El arrendatario no le puede exigir obligaciones sino al arrendador. Así de simple. Porque el arrendador fue el que adquirió la obligación correlativa. Recuerden lo que dice el artículo 666 del Código Civil. El derecho personal es el que tengo frente a una determinada persona que por un hecho suyo, el contrato de arrendamiento, o por disposición de la ley le impone una obligación al padre de dar alimentos, adquiere la obligación correlativa.
Entonces el arrendatario no le puede exigir obligaciones sino al arrendador, perdón. ¿Qué sucede? Que el arrendador vendió el bien y después lo veremos. El arrendador vendió el bien. No puede el arrendador decirle al comprador, pues de aquí no me saca, porque yo tengo un contrato de arrendamiento, porque el comprador le va a decir, señor, vaya ese problema, resuélvalo por allá con el arrendador, no conmigo. Resulta que el arrendador vendió el bien y el comprador llega y le dice al arrendatario, bueno, desocupen el bien, pues que yo voy a empezar a vivir aquí, háganme el favor y me desocupan. Y llega el arrendatario, no, porque yo tengo un contrato de arrendamiento, y le va a contestar, lo tiene frente al arrendador, va a resolver el problema con él. Después veremos cómo se soluciona este problema entre arrendatario y arrendador, pero yo no le puedo imponer una obligación a un señor que no celebró un contrato conmigo y que acaba de comprar ese inmueble. Hay unas excepciones, sí, las vamos a ver, pero eso es excepcional, pero en principio yo no le puedo decir a un individuo que no celebró un contrato conmigo, hágame el favor y me respeta el derecho a permanecer acá. No, no se puede. Hay una norma expresa que la vamos a ver que nos dice el contrato de arrendamiento se termina por la extinción del derecho del arrendador. Es más, leámosla. Artículo 2000, miremos así el 2008, numeral tercero. Profe, el artículo 2008 dice que el arrendamiento de la cosa expira de los mismos modos que los otros contratos y especialmente, numeral tercero, por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más adelante se expresarán. Entonces aquí tienen ustedes, se extinguió el derecho del arrendador. ¿Por qué? Porque un individuo pidió una declaración de pertenencia, un tercero pidió una declaración de pertenencia, el juez se la concedió y yo como arrendatario no puedo decirle a ese señor al que le acaban de adjudicar ese bien por prescripción, usted me tiene que respetar porque estoy aquí como arrendatario. Eso es excepcional y vamos a ver unas excepciones, pero en principio no. Si el arrendador vende el bien, el tercero llega y le dice, bueno, entréguenme pues el bien que yo vengo a vivir en él. Y no le puede decir, yo porque tengo un contrato de arrendamiento me tiene que dejar aquí. No. Porque ese tercero le va a decir, va maestro, sus problemas resuélvalos con el arrendador, que fue el que adquirió la obligación correlativa frente a usted. Usted frente a él tiene un derecho personal, frente a mí no tiene nada, hágame el favor y se va. Muy bien. En cambio, señores, el usufructuario tiene un derecho real. Tiene un derecho real. ¿Eso qué significa? Que el nudo propietario se murió y lo heredaron sus hijos. Y llegan sus hijos, oiga, entrégueme el apartamento que era de mi papá. Porque le va a contestar, maestro, yo tengo todavía un usufructo por otros 14 años porque mi abuelito me lo dejó por 15 y me lo dejó hace un año. Déjalo. Y resulta que entonces esos primos de él, o yo no sé, los hijos del nudo propietario, dicen, bueno, ¿qué se va a hacer? No podemos sacar a este hombre, pues entonces vendamos ese apartamento. Y lo venden la nuda propiedad y llega el comprador. Oiga, maestro, necesito pues para vivir ahí. La próxima vez que compre cosas, fíjese bien lo que está comprando, que hay un usufructo que me lo dejó mi abuelito. Yo este usufructo lo tengo frente a usted también. El tipo dice, ¿a qué vaina pues? Se separa de la señora y le toca a la señora ese apartamento en una liquidación de bienes. Una liquidación de la sociedad conyugal y llega la señora furiosa, vea, hágame el favor y me entrega mi apartamento, que yo, mi esposo, harta lida me dio separarme de todo. Señora, vea, eso era lo que tenía la sociedad conyugal, una nuda propiedad. Yo soy usufructuario, ya han pasado 2 años, yo todavía tengo 13 años aquí. Ah, ¿qué eso por qué? Pues pregúntele a mi abuelito, yo tengo un derecho real y pregúntele a los alumnos de la Bolivariana, que desde segundo les están diciendo que el derecho real se tiene frente a todo el mundo. Entonces, esa noción de derecho real que yo tengo frente a todo el mundo no es porque yo haga con un megáfono portada, yo soy dueño de esto y hago lo que me dé la gana. No, no es eso, sino que estoy quietecito. Entonces, llegaron los herederos, déjeme aquí quieto que yo tengo un derecho real. Llegó el comprador, déjeme aquí quieto que yo tengo un derecho real. Llegó la señora, déjeme quieto que yo tengo aquí un derecho real. Entonces, miren ustedes la enorme diferencia. Mientras el arrendatario no le puede cobrar las cosas sino al arrendador, el usufructuario le puede decir a todo el mundo, yo estoy aquí y de aquí no me sacan. Ahí ven ustedes la enorme diferencia entre el goce de un usufructuario y el goce de un arrendatario. Bueno, estamos sobre el tiempo, ya son las 10:02. Yo les agradezco mucho y nos vemos aquí el próximo viernes. Espero pues que la clase haya sido clara.
Muchas gracias, doctor. Gracias, Feliz día. Bueno, Gracias. hasta luego para todos. Buena semana. Gracias. Chao.